Ok, bueno, vamos a iniciar con una oración, ¿verdad? Poniendo este tiempo en las manos del Señor, que Él sea hablándonos y guiando todo lo que vamos a considerar en la reunión. Entonces, Astrid, guíanos en esta oración, por favor. Bendito Dios, aquí estamos delante de tu presencia en esta noche, Dios, entregándonos a ti por completo, Padre, para que tú prepares nuestra mente y nuestro corazón para esta enseñanza que tienes para cada uno de tus hijos, Dios. Señor, tú conoces por qué está pasando cada uno en estos momentos y sé que tú has hablado al corazón de Mari y así lo harás al corazón nuestro. Te pido desde ya que quites todo obstáculo, Señor, toda distracción. Llévatela ahora en el nombre poderoso de Jesús, que podamos estar en espíritu, alma y cuerpo presentes en esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. 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 Entonces, en esta noche vamos a continuar con el estudio del libro El líder pastor, cómo lograr un pastoreo efectivo en tu iglesia, del pastor Timothy Whitmer. Este libro lo comenzamos a estudiar el mes pasado, primer encuentro de estudio de esta serie. Y entonces vamos a tener, a manera de repaso, vamos a recordar algunas cosas como para contextualizarnos los que estuvimos desde el mes pasado, pero para los hermanos que de pronto no pudieron tener la oportunidad de estar el estudio pasado, como que para que todos estemos en un mismo sentido. Entonces, a manera de repaso, eh, en la introducción, el autor nos dice que hay una crisis en la iglesia y él dice que este tipo de libros siempre son el resultado de una alarma que suena. Y en este sentido, el líder pastor es un libro que está identificando, que identificó que hay una crisis en la iglesia y que esa crisis es la falta de pastoreo, dice el autor del libro. Y él presenta como la tesis del libro, él dice que la responsabilidad fundamental de los líderes de una iglesia es pastorear el rebaño de Dios, es lo que él plantea. Y él dice que más que todo el término de pastor tiene que ver mucho con el significado de la latino de la palabra que se relaciona con pastor de ovejas. Y también nos dice que pastorear la iglesia de Dios no es responsabilidad de los que se llaman pastores o de los que están nombrados como pastores, sino que esa responsabilidad también es equivalente a todas aquellas personas que dentro de nuestras iglesias se llamen indistintamente ancianos o cualquier otro título que se le dé. Entonces es una responsabilidad mucho más allá de una persona que está nombrada en una iglesia como pastor. Y sin embargo, él dice que desafortunadamente este énfasis está ausente en muchas de las iglesias. Entonces él habla de que ha habido o que hay un fracaso al pastorear y que ese fracaso al pastorear tiene un síntoma micro y él habla de un síntoma macro. Y cuando habla de ese síntoma micro, él se refiere a lo que dice Mateo 9:36. Aquella vez cuando dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas y dice que él, en el versículo 36, dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Porque tuvo compasión de ellas? Dice, porque él las vio que estaban desamparadas, dice la versión Reina Valera, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, esto es como un síntoma micro
que desde el libro del Evangelio de Mateo, Jesús las percibía como ovejas angustiadas y abatidas. Como dice ese pasaje, como ovejas que no tienen pastor. Yo me las imaginaba unas ovejas sin pastor, están al libre albedrío, están a las acechanzas de los animales salvajes, están expuestas, están desorientadas, algunas se descarrían, algunas se desvían, porque están como fuera de control. Entonces, este sería el síntoma micro en el tema del fracaso al pastorear. Y también el síntoma macro, entonces, el pastor dice que se genera entonces la situación que para mí yo la analizaba como un proceso migratorio. Entonces dice, ovejas que deambulan de iglesia en iglesia. Y eso da puede dar una idea equivocada en cuanto al crecimiento de las iglesias. Entonces a veces uno puede analizar que hay mega iglesias, pues realmente es que no es que están creciendo, sino que mientras que hay megas iglesias, es que están reclutando todas las ovejas que están sin pastor. Entonces hay megas iglesias, pero paradójicamente hay iglesias que han disminuido su crecimiento o aún muchas iglesias que están cerrando. Entonces se genera ese, esa dualidad, pero que es lo que dice él, un síntoma macro. Las ovejas dispersas buscando a alguien que las pastoree y se van a estas grandes congregaciones, que paradójicamente también a veces es tanta la cantidad de ovejas que los mismos pastores no saben ni cómo pastorearlas y pastores que no conocen ni sus ovejas porque resulta también inmanejable. Ahora, en el capítulo 1 hay una primera parte, este libro tiene tres partes. En la primera parte que se titula Fundamentos Bíblicos e Históricos, que toma el autor como texto básico, Primera de Pedro 5, 1 a 3, que dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre las que les han sido confiadas, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Ese es como el texto básico de esa primera parte que se titula Fundamentos Bíblicos e Históricos. En el primer encuentro tuvimos la disertación del capítulo 1 que se titula Temas del Antiguo Testamento. Y ahí lo que el autor nos muestra es que desde el Génesis ya Jacob describía al Señor como el Dios que había sido su pastor. Desde allá, desde el Génesis, ya se habla de la metáfora del pastor. En el Salmo 23:1 se expresa y se muestra un pastor con una relación personal. Cuando dice, Jehová es mi pastor. Pero también en el Salmo 81 se ve el pastor como una relación colectiva, cuando habla de que tiene un rebaño. Ese capítulo 1 también habla de pastores líderes de Israel y menciona dos ejemplos, Moisés y David. Y se está diciendo ahí que el cuidado del Señor por su pueblo, entonces se debe reflejar en aquellas personas que Dios llama al liderazgo. Aquí en este caso, Dios llamó a Moisés y llamó a David. Interesante es que Moisés y David, Dios los transformó de pastores reales a pastorear el pueblo de Dios. Dios los llamó. Recuerden que Moisés estaba allá, era pastor de ovejas allá en los campos de Madián. Y de allá el Señor lo trajo y lo llamó a pastorear su pueblo. Y David también, recuerden que era el hijo menor de Isaí y también estaba pastoreando, ¿verdad? Sin embargo, también ese capítulo 1 nos habló del problema con los pastores humanos. ¿Y cuál es ese problema? La fragilidad. Es decir, que ellos están sujetos también a fallar. Y lo vemos en los dos ejemplos de Moisés. Moisés, como pastor, falló, porque él hizo un mal uso de la vara, la misma vara que cuando el Señor lo llamó y lo envió a Faraón, el Señor le dijo, toma la vara y con esa vas a hacer este milagro y eso, lo otro. Y con esa misma vara lo descalificó cuando el Señor le dijo a él
que le hablara a la peña para que diera agua, y él en su descontrol que tenía, en el enojo que tenía, lo que hizo fue que le dio, golpeó con la vara, ¿cierto? Entonces, fue un mal uso que lo descalificó, porque recuerden que el Señor ahí enseguida le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. David también, hubo problema de él como pastor por el abuso de poder. Un abuso de poder que lo llevó a cometer adulterio, lo llevó a experimentar la muerte del hijo que tuvo, como resultado de ese adulterio, y hubo una maldición generacional que quedó, que nunca iba a faltar la espada en la familia de él. Entonces ahí vemos el problema de los pastores. Y también vemos que en ese capítulo 1 se nos habló de Ezequiel 34, cuando el Señor está hablando y haciendo un juicio a los pastores, que en vez de pastorear a las ovejas se apacentaban a sí mismos, se comían las más gordas. Ellos lo que hacían era que se beneficiaban del trabajo del pastoreo. Y en el mismo libro de Ezequiel, entonces Dios sale como al rescate, y él en los versículos 11 y 12, él promete un cuidado pastoral. Y también, el capítulo 1 habla de que ese pastor que vendrá, lo encontramos en Jeremías 23, los versículos 5 al 6, que el Señor está prometiendo que Él mismo va a pastorear a sus ovejas. Es lo que nosotros estaríamos, pensando en esa promesa mesiánica, ¿verdad? De Cristo como pastor. Y está hablando también en Miqueas que Él vendrían días en que Él iba a pastorear a su pueblo. Entonces, con eso, fue el resumen, y con eso se terminó el capítulo 1. En esta noche vamos a continuar con el capítulo 2, que se titula El buen pastor y el imperativo apostólico. Eso es lo que vamos a estar pensando en esta noche. Entonces, a mí me encantó el texto que el autor maneja aquí, porque me hace recordar a la cadena 985, Cristo como pastor. Entonces, el buen pastor está hablando de Jesús. Voy a permitirme, leer, yo sé que todos no lo sabemos, pero como para ubicarnos, en Juan 10, versículo 11, que dice la palabra así, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, perdón, el 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el versículo 14 que dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, en este, capítulo pudiéramos estar pensando en que Jesús se declara el pastor rey que se profetizó en Ezequiel y en Jeremías. Y lo que vamos a aprender es que donde los pastores habían fallado, Jesús, Dios hecho carne, no fallaría. Miren la designación que hace Jesús. Yo soy el buen pastor. Ahora, interesante es pensar en cuál es la marca que identifica a las ovejas. ¿Cómo saber si somos ovejas de ese buen pastor? Entonces, la marca que identifica a las ovejas es que ellas oyen, dice el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y está hablando de que ellas lo oyen, el oír. Ahora, el oír no es una simple percepción auditiva, sino que es un entendimiento espiritual de responder en fe a esa voz o a ese llamamiento. Y eso lo dicen los dos versículos, el 27 y el 28 del mismo libro de Juan 10, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Miren eso, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermosa es esa marca. Somos ovejas del rebaño del Señor. Bueno, ahí está la primera marca. Ahora, la otra marca es que siguen a su pastor. No solamente escuchan, sino que escuchan la voz
y siguen a su pastor. Otro elemento del buen pastor. ¿Cuál es ese otro elemento? En Juan 10:9, Jesús dice que Él es la puerta y que Él es la puerta, pero dice que además de ser la puerta, Él provee para sus ovejas. Dice el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará paz. Qué hermoso es que ese buen pastor es la puerta, pero también es provisión para las ovejas. Otro elemento muy importante, da su vida. Y cuando se analiza esta parte, el autor dice, ningún pastor de esa región de Palestina estaba dispuesto a dar su vida, porque es que los pastores no están llamados a dar la vida. Los pastores están llamados a dirigir, ¿verdad? No a dar su vida, no a entregarla. O sea, ellos no se van a dejar. Dice el escritor del libro que por muy bueno que sea un pastor, él no está llamado a morir por las ovejas. A morir no. Él está llamado es a vivir para las ovejas, para cuidarlas, para guiarlas. Pero Jesús, como el buen pastor, dice que él sí da su vida. Pero miren qué bonito es que dice, no solamente la da, sino que la da y la toma. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Ah, bueno, que él entrega su vida, pero él venció la muerte. O sea, yo di mi vida, morí por ustedes, mis ovejas, pero a la vez la tomé porque resucité y salió victorioso. Wow, eso lo hace ser algo excepcional dentro de los pastores. Y también hay otro elemento que es que da seguridad. ¿Y por qué da seguridad? Porque ese versículo 28 y 29 del mismo texto nos está hablando, versículo 28 y 29 que ya lo leí, que dice que ellas no perecerán jamás, dice, ni nadie las arrebatará. Y cuando se menciona la palabra arrebatar, arrebatar implica fuerza, implica sorpresa, implica que hay forcejeo, implica que hay un acto de tomar a la oveja desprevenida y robársela. Pero él, ese buen pastor, que es Jesús, él está diciendo, no, 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 nadie las va a arrebatar de mi mano. O sea, tiene seguridad, pero él da seguridad doble porque él dice en el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Doble bendición, doble seguridad. De la mano de Jesús, Jesús dice, no, tranquilícense, puede haber lobos, pueden haber enemigos, puede haber la patiquebrada, puede haber la atolondrada, pero tengan la seguridad de que yo tengo control sobre todo. Y no solamente yo, sino que mi Padre también está en control para darles seguridad. Entonces me parece fascinante cómo este capítulo 2 muestra a Jesús como el buen pastor. Además, entonces podemos pensar que entonces se necesitan pastores, ¿verdad? Y cuando recordamos nuevamente el versículo de Mateo 9:36, hay una necesidad sentida, ¿cierto? Que pues, Jesús está diciendo, es que tengo compasión de las multitudes porque andan como ovejas sin pastor, andan desamparadas, andan a la deriva. Entonces, frente a esa necesidad sentida, llama la atención que Jesús da una doble respuesta compasiva. ¿Y cuáles son esas dos respuestas que da Jesús? En el mismo pasaje de Mateo 9:38, él dice, pidan. ¿Qué dice Jesús ahí? Rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Wow. O sea, Jesús vio las ovejas dispersas, les dio tristeza, tuvo compasión, pero no se quedó ahí, sino que él les da a sus discípulos, dice, aquí hay una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Oren, pidan para que haya obreros que vayan a atender esas ovejas. Pero no solamente eso, sino que también como una respuesta compasiva de Jesús, Jesús los envió en el capítulo 6, que es el siguiente, perdón, en el capítulo 10, entonces Jesús los comisionó y los envía. Y me parece tan bonito esa conexión. Oren, y yo diría como que oración y acción. Escuchaba
a un pastor que decía que muchas veces nosotros respondemos como respondió Isaías, heme aquí, o como respondió Samuel, heme aquí. Pero entonces a veces uno dice, heme aquí, envía a Astrid, o heme aquí, envía a Sandra, o heme aquí, envía a Mario. O sea, heme aquí, señor, heme aquí, pero envía a otro, ¿cierto? A veces nos pasa así. Pero aquí Jesús está diciendo, hay una necesidad sentida, tengo doble respuesta. Pidan, oren, pero no se queden solamente en orar. Oren y vayan, porque yo también los comisiono. Y eso también es muy, muy interesante. Entonces, en esta parte pudiéramos decir, se necesitan más pastores, porque Jesús, su misión la convirtió y la volvió en la comisión de ellos, porque Jesús sabía que él solo no podía. Entonces él asignó a sus discípulos y les dijo, bueno, ustedes también tienen que ir a hacer la tarea. Ahora, hay un imperativo apostólico. Ya vimos la parte del buen pastor. Ahora vamos a ver cómo podemos interpretar lo del imperativo apostólico. Entonces, pudiéramos preguntarnos, ¿cómo se podría pastorear después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo? O sea, si ya Jesús no está, si ya Jesús no está haciendo la tarea, entonces, ¿cómo se va a seguir pastoreando? Si ya está limitado, entonces Él ya no puede estar en la tierra. Entonces, ¿cómo pudiéramos decir nosotros ese Jeremías 23:4 que dice así? Dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Wow, llegó la hora del cumplimiento de esa profecía, de esa promesa. ¿Cómo? Entonces vamos a ver dos ejemplos. Un ejemplo es el de Pedro. En el registro apostólico que uno ve en el Nuevo Testamento, se revela que la función del líder como pastor está en el centro de su llamado. Y lo vamos a mirar con Pedro. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Quiero hacerles notar algo. En la nueva versión internacional, la palabra ancianos la traducen como líderes. Esto lo incluyo aquí como una nota aparte para entender a la luz del autor del libro que los mismos ancianos que se mencionan en este texto de Reina Valera y en donde uno escuche y lea la palabra anciano, se está refiriendo a los líderes también. O sea, no solamente era a los ancianos del Nuevo Testamento, no, equivale a los líderes. Entonces, miren qué análisis le hice al texto. Se habla de ancianos y Pedro se está presentando como uno más. Él dice, yo anciano también con ellos. Interesante que Pedro no se abroga el ser el jefe de los demás pastores, ni está sobre los demás pastores, no hay jerarquía, sino que él se cuenta con uno más. Pero me llama la atención el versículo 2 y el versículo 3, lo que ven subrayado en amarillo es lo que debe hacer el pastor. Así lo entiendo. ¿Cuál es la tarea del pastor? Apacentar. Apacentar la grey de Dios. Lo que está en amarillo. ¿Qué otra cosa está en amarillo? Cuidando de ella. ¿De qué forma? Voluntariamente. ¿Con qué otra característica? Con ánimo pronto. ¿Y con qué otra característica? Siendo ejemplos de la grey. Esa es la forma en que debe ser el servicio
de pastorear. Miren qué interesante. Ahora, lo que no debería ser, lo que está en fucsia, ¿qué no debería ser? Que no sea por fuerza. ¿Qué más? Que no sea por ganancia deshonesta. ¿Qué más? Que no sea como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Wow, qué bonito, ¿verdad? O sea, ¿cómo debe ser esa tarea? ¿Qué cosas deberíamos evitar? Y el versículo 4, yo digo que sella todo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, ese príncipe de los pastores lo vamos a ver más adelante. Ahora también hay otro ejemplo que el autor incluye ahí y es el de Juan 21. Y él dice que cuando uno estudia o lee esa escena de Jesús preguntándole a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y le vuelve por tercera vez a preguntar, Pedro, ¿me amas? Él dice que siempre lo hemos analizado desde la diferencia de la palabra de amor, el amor agapeo, el amor filial. Pero él dice, y me pareció muy, muy bonito, cuando él dice, qué bonito es aquí interpretarlo desde este texto, desde lo que es la asignación y la función que Jesús le encargó a Pedro en el contexto del pastoreo. Entonces, miren, en amarillo están dos veces en que él le dice a Pedro, la primera y la tercera vez le dice, apacienta mis corderos. En respuesta al amor, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ah, bueno, apacenta mis corderos. Y cuando por tercera vez él le pregunta, otra vez, ¿me amas? Él dice, sí, tú lo sabes todo, sabes que yo te amo. Que vos le vuelva a decir, apacienta mis ovejas. Pero la segunda vez utiliza no el término de apacentar, sino el de pastorear las ovejas. Ahora, ¿qué diferencia hay? En que apacienta, que es lo que se menciona en el versículo, en la primera y la tercera vez, viene del griego boskein, y que quiere, bueno, viene del verbo. Y en la segunda vez que él le habla de pastorea, viene del griego poimainein. ¿Cuál es la diferencia? Que el boskein se refiere simplemente a alimentar, mientras que pastorea se refiere al oficio entero del pastor. Es decir, incluye que el pastor, el Señor le estaba diciendo a Pedro, ah, bueno, dirígela, protégela, resguarda el rebaño y encuéntrales alimento. Mire qué interesante es la forma de cómo Jesús a Pedro le está encomendando la tarea del pastoreo, pero de una manera íntegra, completa. Ahora entonces, en los tres imperativos, el Cristo resucitado llama a Pedro a trabajar en el cuidado del rebaño. Ahora, volviéndonos a primera de Pedro 5, del 1 al 4, vamos a terminar con esa frase del versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Y ahí está el significado de la palabra en griego, y es decir, Cristo el pastor principal. Wow. Es decir, que los pastores no son los jefes ni los dueños del rebaño. Ellos tendrán que darle cuenta al jefe de los pastores, que es el príncipe del pastor. Pero miren que dice que así como los pastores malvados que menciona Ezequiel 34 recibirían pues su castigo, aquí cuando aparezca el príncipe de los pastores, a los pastores que hayan cumplido la tarea de pastorear de una manera responsable, como lo dice el mismo Primera de Pedro, dice que recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y esas son unas palabras que lo animan a uno y lo desafían. Ahora, también en cómo pastorear después que Jesús ascendió, además de Pedro, también Cristo le encargó la tarea a quién? A Pablo, que es otro ejemplo. Pablo también conectó el trabajo de pastorear con el ministerio, en particular con el oficio de anciano. Y Pablo, cuando en el capítulo 20 de Hechos se está despidiendo de sus amados ancianos de la iglesia de Éfeso,
Pablo se los encarga a ellos y él les está diciendo, tengan cuidado, prosecho es la palabra en, en griego, dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. ¿Se acuerdan que también hay un versículo en la cadena de Cristo como pastor que habla de Cristo como obispo, episcopus? Y dice, los ha puesto, el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. ¿Recuerdan el significado de obispo? Que es supervisor, ese que está vigilante. Yo me acuerdo siempre de la señal que hacemos del versículo ese en, en los seminarios presenciales, ¿verdad? ¿Dónde está mi oveja? ¿Dónde está? Porque él siempre está supervisándonos. Entonces, Pablo le está diciendo aquí a los hermanos, cuando se despide en la iglesia de Éfeso, cuiden, tengan cuidado de ustedes y de todo el rebaño, porque el Espíritu Santo es el que los había llamado, los había capacitado y los había entrenado para la tarea. Aquí tenemos obispos, tenemos ancianos, que son presbíteros, supervisores y pastores, todos al mismo nivel y bajo la misma responsabilidad. Resumen del imperativo apostólico. Pedro y Pablo enfatizaron la centralidad del trabajo de pastoreo al dirigirse a los líderes de las iglesias. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para la iglesia, para la estructura de la iglesia? Vemos dos elementos, que hay una pluralidad de liderazgo, es decir, la misma palabra de Dios en estas diferentes citas que tenemos aquí en Hechos 14, 23, en el mismo libro de Hechos, voy a leer aquí rapidito, Hechos 14, 23, que dice así, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Miren eso, ancianos, ¿verdad? Y en Hechos 20, cuando él también se está despidiendo, que ya él está despidiéndose de la iglesia de Éfeso, en el versículo 17, Pablo también dice que enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ya lo vimos en Primera de Pedro 5, 1, 3. En Tito también Pablo le encomienda a Tito que nombre ancianos. Lo mismo en Santiago. En Santiago, recuerden que Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo, está afligido? Llame a los ancianos, a los líderes, a los encargados, y que oren y que animen. Entonces estamos viendo de que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esa comisión de Cristo a los discípulos y a los que hemos creído y estamos en la iglesia de hoy, esta iglesia contemporánea, nos está llamando a hacer equipos de liderazgo. Y me parece supremamente importante porque es que es tanta la tarea de cuidar el rebaño, es tan importante, es tan delicada y que cada ovejita es individual y que cada ovejita hay que analizarla con su ADN y hay ovejitas que son difíciles y hay ovejitas que se desaniman. Yo a veces cuando estoy en la tarea de ministrar, de hablar, hay unas ovejitas que yo las veo así que están como apagaditas y yo a veces digo, pero ¿y por qué están apagadas? Mientras que hay otras que uno tiene que como que pisarle el freno porque van volando. Entonces, qué bonito es el trabajo en equipo, porque está diciendo el autor en este tema que no puede ser tarea solamente del pastor, el que está nombrado como pastor, porque es un trabajo demasiado de grande y muy delicado y muy importante. Y el otro elemento es la paridad del liderazgo. ¿A qué se refiere eso? Igualdad, mismo nivel, sin jerarquía, que era lo que les decía. En Efesios 4 hablan del pastor, ¿verdad? Como un sustantivo, una sola vez. Pero en primera de Timoteo 5, 17 y 18 se habla como un verbo. Y hay muchas partes en la Biblia donde se habla de la necesidad del pastoreo. Y aquí se menciona ese tema. Los pastores que son pastores maestros, los que son líderes,
Yo tenía una clase esta semana, estoy dando una clase de la teología del ministerio pastoral, del ministerio pastoral. Y en la clase decía el pastor que el pastor es abogado, el pastor es administrador, el pastor es contratista, el pastor es albañil, el pastor es psicólogo, el pastor, y yo digo, no, es que el pastor no puede ser todo eso. O sea, los pastores les han hecho creer el cuento de que ellos tienen que hacer todo eso. Y por eso estamos teniendo muchas crisis de salud, muchas crisis de salud mental en los pastores, porque los pastores la misma, no sé, o ellos mismos o a veces las congregaciones les han puesto un nivel de exigencia que el pastor se cree que puede ser hasta mayor que el mismo príncipe de los pastores. Y uno puede analizar que si Dios descansó, porque en la creación Él trabajó 6 días y descansó uno, ¿de a dónde se nos ocurre a nosotros que un pastor puede estar disponible 24/7? Me acuerdo que en una clase con el pastor Héctor Burke en el seminario, él decía cuando hablábamos del pastor, ¿verdad? Él decía, es que a veces creemos que somos 24/7, no, el mismo Jesús, él descansaba, se apartaba, se iba solo, el mismo Dios descansó. Entonces, aquí este tema de las implicaciones de lo que es el buen pastor y el impacto apostólico para la estructura de la iglesia hoy, tenemos que estar pensando en paridad de liderazgo. No se trata de que este es el pastor que lo hace todo, que manda todo, que controla todo, que si el pastor no está, no se hable el templo. Da tristeza a veces cuando hay pastores que se privan de poder ir a una capacitación, de poder estar en otros espacios, porque no hay nadie en la congregación que pueda reemplazar al pastor un día, con media hora. Y yo me pregunto, ¿y cuando se muere el pastor, se acaba la iglesia? Y yo me pregunto, ¿y el día que el pastor le pase un accidente o una enfermedad que lo lleven y lo hospitalicen, se acaba la iglesia? No, tenemos que pensar entonces en un equipo y en una paridad del liderazgo, que haya igualdad, que haya un mismo nivel, que sin jerarquía en la tarea de pastorear. No quiere decir que no va a haber una dirección administrativa, no quiere decir que no va a haber un pastor que esté al frente de la congregación como líder, pero en la tarea de pastorear, el pastor no lo puede hacer todo. Se necesita tener un buen equipo que apoye y que pueda dar y cumplir la tarea importante que es el de pastorear. ¿Qué beneficios traería para el ministerio los equipos pastorales? Esa pregunta se las dejo a reflexión de ustedes. ¿Qué beneficios traería si dentro de cada una de nuestras iglesias miráramos el ministerio y el pastoreo desde una perspectiva de equipo? Y termina este capítulo con estas 3 citas. Voy a compartir el material, lo voy a compartir. Les animo a que ustedes puedan hacer esta reflexión. Los que tienen su libro, les es fácil. Los que todavía no han comprado el libro, pues les dejo la reflexión de estas 3 citas que da el autor, como para hacer un análisis, dice él, de los elementos del ministerio de Pablo, esos elementos que están narrados en ese capítulo 20, repasar un poco lo que Pedro nos muestra este, en su primera carta, y hacer una comparación de la tarea que Pedro asigna a los ancianos con aquellos pastores responsables de Ezequiel. Y esto sería como para reflexionar. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos bendiga, pues, ¿verdad? Y nos ayude a cada uno de nosotros a revisar qué tarea y cómo estamos haciendo la tarea. Los que están llamados en sus iglesias desde una posición de pastores, pero más los que somos líderes, en la importancia de saber que es un llamado, un imperativo, ¿verdad? De pastorear y de acompañar a nuestros pastores y no dejarlos solos en la tarea de pastorear. Que Dios les bendiga. Amén. Excelente, Mari. Excelente. Amén, Wow. amén. Quisiéramos escuchar reflexiones, tenemos
cortos minutos y mientras voy aquí en el transporte, le voy a pedir el favor entonces a nuestra querida a La pastora Lida, ¿qué ores? Sandrita que Ah, Sandra. sí, pero antes de esto, escuchar algunas reflexiones de lo que compartiste Ah, ok. como Listo. retroalimentación. Y Ok, enseguida retroalimentación. hasta la pastoralidad. Ok. Voy a pedir el Adelante, favor Sandrita. Ok. eh, que Sandrita ayúdame a moderar por unos Ujú. máximo 10 minutitos este tiempo, por Listo. favor. Ok, pastor. Listo. Entonces, si hay alguien que quiera hacer alguna reflexión de lo que Mari nos acaba de compartir, Elena tiene la manito arriba. Listo, gracias, Sandrita. Sí, justamente cuando yo leí el libro, yo también hice ciertos apuntes sobre lo que María está reflexionando, nos atreve a reflexión. Es que dice que las ovejas oyen su voz, eso está en la página 35, yo lo marqué. Y también marqué algunas otras frasecitas sobre todo lo que me hizo recordar de la clase que hemos nosotros aprendido como Cristo como pastor, cuando habla de mis ovejas, mis corderos, míos, o sea, esa posesión. Cuando nosotros decimos que Él es mi pastor, acá está lo contrario, o sea, que Él dice mis ovejas, o sea, nosotros también somos ovejas de Él. Entonces estaba leyendo eso y lo que dice María también ahí, o sea, muy bonita tu diapositiva, María, muy buena tu reflexión y tu enseñanza, me ha gustado muchísimo. Y habla también él de los ancianos, o sea que lamentablemente pues muchas iglesias ahora ya no hay ancianos. El autor del libro dice que no hay ancianos, sino que ciertos grupos ya los han ido como relegando. Y eso también nos indica que a veces nosotros, por dejarnos llevar de los nuevos tiempos, ¿no? Como que vamos dejando la experiencia de estas personas mayores que tal vez no saben mucho de tecnología ni manejan tantas cosas que nosotros ahora nos ha tocado aprender, pero ellos tienen el conocimiento y la sabiduría que a nosotros nos hace falta porque ya transitaron esta edad de nosotros, ¿no? Ellos tienen 70, 80 años, 75 años, nos llevan una ventaja de otra experiencia, nosotros también deberíamos abrir esos oídos y escucharlos. Y muchas iglesias dicen son ancianos y bueno, ya están como, no relegados, pero sí como que menos considerados para llevar una palabra o para dar no tanto como llevar la palabra, sino como para dar un consejo en la junta de ancianos, en los líderes, ¿no? Entonces, eso también me hizo a mí reflexionar mucho. Y lo que tú decías, María, en el contexto de Pedro, o sea, a Pedro le dieron bastantes responsabilidades también. O sea, tenías que demostrar que sí eras una persona capaz para llevar y pastorear mis ovejas, mis corderos y tener esa responsabilidad tan grande que tiene él sobre sus hombros. Entonces, a mí me quedó solamente la reflexión en la última página, la número 8. Los miembros de la iglesia perciben a sus ancianos o líderes como pastores. Es una reflexión que la tengo allí para estarla masticando poquito a poquito y ir haciendo esa tarea que me queda pendiente. Muchísimas gracias, María. Dios te bendiga. Muy hermosa tu enseñanza. Amén. Gracias, Elena. Yo tengo una duda. ¿Los ancianos son los mismos pastores? Es que pues hay muchos versículos en la Biblia que hablan del anciano y hablan del pastor. Entonces no sé si ejercen las mismas funciones dentro de una iglesia. Porque a veces me parece que en las iglesias como que el que rige es el pastor, el que tiene como la última palabra es el pastor. Y por lo que pude ver hoy, me parece que son como los ancianos, los que deberían ser como esa especie como de consejo. Entonces ahí tenía como una preguntita al respecto. Es que en el mismo, cuando hablamos de la paridad, se dice que el autor dice que cuando él habla de paridad, paridad es igualdad. Entonces los conceptos están al mismo nivel. O sea, cuando se refiere a pastores, cuando se refiere a ancianos y cuando hoy en la iglesia actual podemos hablar de líderes, porque mira que habla de obispos, habla de ancianos, son los mismos presbíteros, en griego, presbíteros, y están los obispos, que son los supervisores, y por eso en Efesios 4:11 dice que es la única parte donde se menciona el pastor como un sustantivo, porque las otras, en todas las demás menciones que se hace, es como un verbo, se refiere a la función, a la tarea de pastorear, de cuidar. Entonces, cuando uno habla de anciano,
no es el mismo concepto de pronto que uno maneja, que se manejaba en la iglesia judía, que ancianos implicaba que eran de mayor edad, o sea, adulto mayor. Ese era el concepto que tenían ellos. El pueblo judío tenía el concepto de los ancianos por las canas, o sea, por la experiencia y la edad. Pero el autor aquí, el pastor Timothy, lo que está diciendo es que indistintamente de cómo lo llamen en nuestras iglesias, si lo llaman pastor, si lo llaman anciano, si lo llaman ujieres, si lo llaman diácono, si lo llaman, no importa el nombre. Lo que está diciendo él es si Dios nos ha encomendado la misión de pastorear ese rebaño, de cuidarlo. Entonces nosotros estamos llamados desde el nombre, pensaría yo a la luz de lo que el autor plantea ahí, el nombre sería lo de menos, lo importante es asumir la responsabilidad que lo que era la misión de Jesús como el buen pastor, él se la delegó a los discípulos y discípulos ahora somos nosotros. Entonces esa, la misión de él nos comisionó a nosotros. Entonces como cada uno de nosotros vernos, y por eso está hablando está hablando de equipos, en una de los apartes él está hablando de esos equipos. Es decir, no es solamente el pastor, porque es que, por eso en la reflexión yo decía, los pastores a veces ellos mismos se han perjudicado porque hay pastores que centralizan todo y todo lo quieren hacer ellos. Y no, o sea, es tanta la tarea de pastorear, de acompañar, de cuidar, de guiar a esa grey que el pastor solo no lo puede hacer. O sea, un pastor solo no puede hacer todo. Entonces, es como un llamado tanto a los pastores como Pedro. Pedro decía, Pedro se llamaba anciano y él decía ancianos como yo también, anciano. Entonces es eso es lo que en este libro y específicamente en este capítulo 2 el pastor Timothy está diciendo. O sea, no importa cómo sea el nombre que tengas en tu iglesia, si son líderes, lo que tengas, pero lo importante es la necesidad que hay de que el rebaño sea pastoreado y para eso hay que hacer equipo. Gracias, María. José, tienes la mano levantada. Mi estimada, bendiciones, bendiciones para todos. Acerca de tu pregunta, a la luz de la Biblia establecía pastores y ancianos. ¿Cuál era la gran diferencia entre ellos? Los ancianos se dividían entre presbúteros, que prácticamente es lo mismo que decir anciano, y los diáconos, que son las personas que ayudaban al pastor a administrar la iglesia y se consideraban ancianos porque tenían conocimiento y experiencia, no tanto por edad. Como decía de cierta manera la hermana María, era más por experiencia y por conocimiento que por edad. De hecho, cuando nosotros vamos al término griego presbúteros, se usa hasta el término magistrado, hablando de que su conocimiento en las escrituras es muy amplio. Por tanto, las iglesias en el comienzo y muchas iglesias bautistas adoptan todavía el consejo de ancianos, donde es un grupo de diáconos y presbíteros que apoyan para cierta toma de decisiones bajo la guía del Espíritu. Les voy a colocar un ejemplo que me sucedió en una congregación. Fui a predicar a una iglesia hace muchos años y aconteció que el líder principal había sido descubierto que había caído en pecado hacía mucho tiempo. Entonces, en el momento fue descubierto y yo fui invitado solamente a predicar, pero tuve que estar en la reunión donde el pastor les dijo, hermanos, después de esta reunión quiero comentarles eh, que X pastor fue descubierto en pecado y muchos se escandalizaron. Uy, no, pero ¿cómo es posible? Pero uno de ellos se levantó y dijo, hermanos, pues el pastor fulano es carne y cayó porque es humano. Solo oremos. Ahí yo vi un anciano. No era precisamente un pastor. Eso quería compartirles. Gracias, José. Andrea, tienes la mano arriba. Sí, muy buenas noches a todos. Bueno, a mí, pues, a la luz de la palabra, también como decía el hermano, el pastor José, esta reflexión que traen ustedes el día de hoy, me confronta, me lleva mucho al libro de Tito.
porque Tito habla, digamos que esta parte, Pablo, se la muestra a Tito de una manera muy clara, muy específica, hablando precisamente de la responsabilidad que se tiene en el sacerdocio y en las personas que participan como ancianos, ¿cierto? Y obispos en la iglesia. Es muy importante, digamos que Pablo deja esa caracterización indicando que se debe corregir a tiempo en las iglesias aquellas digámoslo, en cierta forma, caracterización propia de cada uno de sus miembros, porque es importante, ¿cierto? Y como lo dice la palabra, claramente dice en Tito, lo hice y me atrevo a leérselos para que, pues, digamos que podamos verlo. Dice que la causa que te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciesen ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irrepresible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irrepresible. Nuevamente vuelve y lo dice, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. O sea, es decir, en esta parte y hablando lo que hoy vimos en este estudio, qué importancia tan grande en la iglesia de Cristo es los ancianos, los obispos, los sacerdotes, los que hacen parte del ministerio, ¿cierto? Esa integridad que tienen que tener a la luz de la palabra. Perfectos no son, ¿no? Digamos que nadie es perfecto, el único perfecto, el único bueno, lo mejor es Dios, pero esa importancia, no cualquiera puede ocupar estos cargos. Entonces, pues quería hacer este aporte a la luz de la palabra. Muchas gracias. Andrea, muchas gracias. Bueno, ¿y alguien más quiere participar o ya oramos? Y no sé, pero yo sí quería pedir algo, y era que Andrea nos contara cómo le fue hoy en la cárcel. ¿Sí, Espera, Sandrita. señor? Recuerda que la pastora Lida sigue con un tiempo de rotación. Sí, por eso que orábamos con la pastora y luego Andrea nos contaba. Ah, vale. Gracias. Pastora Lida, entonces su merced nos comparte la oración, por favor. Ok, bueno, Dios les bendiga. Vamos a estar orando. Entonces, por nuestro hermano Mario, por la recuperación de él, de su rodilla. También vamos a estar orando por la labor que está desarrollando nuestra hermana Andrea allí en la cárcel, en este seminario. Ahorita, pues, como dijo Sandrita, la escucharemos a ella. Pero, ¿y qué otra petición es, pastor? ¿Esas dos? ¿Puede ser? ¿O hay otra petición Por, aquí por, por el seminario en Valencia, Venezuela, en la próxima semana. en Valencia, Venezuela? Ajá. Ok. Y los seminarios que vienen, es Ajá. también tiempo de orar lo que nos resta de este año. Los virtuales y los presenciales. Ok. Listo, vamos a orar. Padre, queremos darte Tiene gracias. un motivo de oración, en nuestro tiempo, ¿cierto? Discúlpame, pastor. Si alguien Sí. tiene algún motivo que quiere que se ore, este es nuestro tiempo de pastoreo y de orar unos por